Hola muchachos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de las medidas de tendencia central. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de estadística? Medidas entonces de tendencia central. Estas medidas, tal como lo dice el nombre, me dan una idea de la parte central de respecto de un análisis de datos que yo quiera hacer o de un estudio estadístico, ya sea cuando yo quiera pasarlo a un gráfico o a una tabla de frecuencia, por ejemplo. Entonces, bueno, esto tiene que ver con estadística, ¿ya? Para que lo tengan claro. Lo que vamos a ver hoy día son las medidas de tendencia central. Entiéndase por, vamos a estudiar el promedio, cómo se calcula un promedio y para qué me sirve, la moda, cómo se calcula también y para qué me sirve, y la mediana, ¿ya? Nos vamos a referir a esas son las medidas de tendencia central que se estudian en este nivel. Más adelante van a estudiar otras más avanzadas y estas mismas con otras cosas mucho más densas. Pero por ahora solo las queremos estudiar a grandes rasgos y de una manera bastante sencilla en realidad. Entonces, vamos a partir por el promedio. El promedio, bueno, también le llaman media, ¿ya? Le pueden llamar media sola, ¿sí? Media, o también le llaman media aritmética. Esos son los tres posibles nombres que recibe el promedio. Vale decir, media, media aritmética o también promedio. El promedio es un valor central, por eso son medidas de tendencia central. Es un valor central y un valor representativo de una cantidad de datos que yo tenga, es decir, de una muestra de datos. ¿Ya? Es un valor que está en el centro o en el medio, por eso se llama promedio. Es un valor central que resulta ser un representante de esta muestra. Es un fiel representante de la muestra de datos. Esa es la gracia del promedio. Es un representante de la población, más bien de la muestra, porque representante de la población, ¿ya? Y que me dice en el fondo que todos tienden a ese valor, ¿ya? Todos los datos se acercan de una u otra manera, ya sea en forma ascendente o en forma descendente, o sea, subiendo o bajando hacia ese valor. La representación más famosa que nosotros tenemos del promedio es cuando nosotros calculamos el promedio de notas, ¿ya? De una manera, se calcula bien sencillo el promedio. Entonces, ¿cómo calcular el promedio? ¿Cómo calcular promedio? Esa es la pregunta que nos queremos hacer y que queremos ver. Bueno, primero tenemos que hacer la distinción de que la notación del promedio, es decir, el símbolo con el que representamos el promedio es una X y una rayita arriba, una especie de sombrero. Esta es la simbología del promedio, la denotación o la simbología. Es una X con un palito arriba, ¿ya? Ese es el famoso promedio. Siempre que ustedes vean una X con una rayita arriba, están hablando del promedio, ¿ya? Esa es la notación o la denotación. Muy bien, pero queremos saber también cómo se calcula. Eso es lo más importante, eso es lo que nos interesa saber de esto acá. Entonces vamos a suponer el siguiente ejemplo. Supongamos que en el curso acá nosotros vamos a colocar en total 6 notas. Tenemos un total de 6 notas. Y las notas fueron las siguientes. Un 6,3, un 4,5, un 5,5, un 6,2 y un 4. ¿Ya? Supongamos que esas fueron las notas que yo me saqué en este curso. Y quiero saber cuál es el promedio final de notas. Es decir, quiero saber si paso o no paso de curso.
Entonces, ¿cómo se calcula? Lo primero que debemos hacer es sumar todos los datos. Sumar todos los datos. Es decir, vamos a hacer la suma de 63 más 45 más 55 más 62 más 40. Ya hacemos la suma. Entonces vamos a decir 3 más 5 son 8, más 5 son 13, más 2 son 15, más 0 son 15. Observo 1. 6 y 4 son 10, más 1 son 11, más 5 son 16, más 6 son 22, más 4 son 26. Esa es la suma entonces que me dan las notas, 265. Una vez que yo tengo la suma, 265, paso al segundo paso, que es hacer una división. Vamos a dividir. Segundo, entonces, dividimos por el total de datos. Es decir, en este caso tengo 6 notas. Las notas son los datos. Vamos a dividir por 6. Ese valor que está allá lo vamos a dividir por 6. Vamos a hacerlo con otro color para que se note bien acá arriba. 265. Vamos a dividir por 6. Entonces, haciendo esta división, 6 por 4 son 24. Me quedan 2. Bajo el 5. 6 por 4 nuevamente son 24. Me sobra 1. Ahora puedo dejar la sobra o puedo seguir yo calculando. Con la comita agrego un 10. Cabe una vez. Y podemos seguir. Ahora, entonces el promedio es un 44 o un 4 con una nota 4,4. Estos eran los valores que yo tenía en un principio. Y el valor promedio, el valor que los representa de la mejor manera, es un 4,4. Ese es el promedio de esta muestra, o sea, el promedio de notas. Bueno, en este caso pasé de curso porque paso desde un 4 hacia arriba. Estoy aprobado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia del promedio es que siempre que podamos aproximarlo hay que hacerlo. Es decir, fíjense que acá me dio 44,1, que ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Como es 1, se aproxima a 4,4 solamente. Si fuese más de 5 o desde 5 en adelante, ahí se aproxima al entero siguiente. Aquí, si hubiese sido 44,5, entonces lo aproximo a 4,5. Pero acá me da 44,1, así que es 4,4. Ese es el promedio, entonces es un valor representativo de todos los que yo tengo acá, que son 6,3, 4,5, 5,5, 6,2 y 4. Más o menos un valor central entre todos ellos es el 44. ¿Ya? Podemos verlo en una recta numérica, de hecho. Supongamos que el 4,4 está acá en el centro. Los demás valores van a estar cerca, muy cerca del 4,4. Fíjense acá. Por aquí está el 44 y acá está el 45. El otro era un 55. El otro era un 4, un 6,2 y un 6,3. Más o menos las distancias son las mismas, más o menos. Es un promedio, es un valor aproximado. El promedio es un valor aproximado, ¿ya? Entonces es un valor que representa a la población de datos, a la muestra, perdón, de datos. Ese es el promedio. De esa manera se calcula. ¿De qué otra manera lo podemos calcular? Bueno, si no, se presenta el caso de que tenemos una tabla de frecuencias, es decir, tenemos la variable acá y tenemos esta tablita que aquí estaba la frecuencia absoluta. Por ejemplo, que estoy midiendo la cantidad, las notas que yo me saqué, las mismas notas. Las notas 6, las notas 4, 5
6 y la nota 7. Obtuve 3 4, 2 5, 3 6 y un 7. O sea, en total tuve 3, 6, 7, 8, 9 notas. Pongámosle 10 mejor. En total tuve 10 notas. ¿Ya? Acuérdense que la frecuencia absoluta, este valorcito me indica la cantidad de veces que se repitió esa nota en este caso, esa variable. 3 veces tengo 40, tengo 2 veces 50, 3 veces 70 y 2 veces 70. En total son 10 notas. En estos casos, para calcular el promedio, bueno, se sigue el mismo procedimiento. Ahora, hay una manera más corta de anotarlo, pero es exactamente lo mismo y no quiero que se enreden con esto. Si ocupamos la manera anterior, la sencilla, es decir, sumar, vamos a tener acá 3 veces el 4, ¿cierto? 5, 2 veces el 5, 3 veces el 6 y 2 veces el 7. Tenemos que sumar todo eso y nos va a dar un valor. Ahora, para no ocupar tanto espacio, para ser más práctico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer una multiplicación acá. Voy a decir 40 por 3 más 50 por 2. Es decir, el 40 se repitió 3 veces. En vez de escribir 40 más 40 más 40, escribo 40 por 3, que es equivalente. Más 60 por 3 más 70 por 2. Y todo eso lo vamos a dividir después por el total. Entonces acá me va a dar 120, acá me va a dar 100, acá me va a dar 180 y acá me va a dar 140. Sumando todo eso, tenemos 100, 200, 300, 400, 540. Y ahora dividiéndolo por el total, son 10. Si hacemos la división, nos va a dar 54. Y ese es el promedio sacado en esta tabla. Ese es el promedio. ¿Ya? Pero fíjense que es lo mismo. Si yo hubiese sumado el 40 3 veces, 40 más 40 son 80, más 40 son 120, 50 más 50 son 100, 60 más 60 son 120, más 60 son 180, 70 más 70 son 140. Es exactamente lo mismo, pero lo escribimos en menos espacio como una multiplicación y es más práctico de ocupar. ¿Ya? Eso es el promedio. Bien, vamos al siguiente, que es la moda. Vamos a ocupar este mismo ejemplo para calcular la moda. Entonces, voy a repetirles de nuevo: el promedio es un valor central, un valor representativo de todos los datos que yo tengo. Es como el representante de todos ellos, ¿ya? El que está como en el centro. Luego viene el tema de la moda. La moda, bueno, primero se denota con una MO, sí, de moda, MO, y una O como de subíndice, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que representa la moda? Bueno, la moda es la variable acá, una de estas, o la nota en este caso, que más se repite, ¿ya? Es la que más se repite o la que tiene mayor frecuencia. La que tiene mayor frecuencia de estas, ¿cuál es la frecuencia más grande? Esa es la moda, es el dato que más se repite, por eso se llama moda, lo que está de moda, lo que toda la gente usa, ¿ya? Esa es la analogía que se hace. Entonces, la moda es el dato, es la variable que tiene la frecuencia absoluta más grande o la mayor frecuencia, o es el dato que más cantidad de veces se repite. En este caso en particular que tenemos acá, hay dos modas. ¿Por qué? Porque hay dos valores que tienen frecuencia 3. ¿Ya? Hay dos valores que tienen frecuencia 3. Como no hay ninguno mayor, y ellos son los dos mayores en el fondo, en los casos que yo tenga dos modas, se habla de una muestra bimodal. Bimodal. Bi de 2. ¿Ya? Bimodal. Bi tiene que ver con 2. Pues, si yo tengo tres valores, ambos tienen la misma frecuencia, esos tres se llama trimodal de 3. Pero este se llama bimodal. ¿Ya? Que tiene dos modas. Entonces el dato como tiene dos modas, una moda va a ser 40 y la otra moda es 60. O sea, la nota 4 y la nota 6 son las notas que más se repitieron, las que más obtuve.
¿ya? Ahora, si solamente es una la que tiene la mayor frecuencia, bueno, esa es la moda. Supongamos, variemos aquí esto. Supongamos que acá tuvimos 5 y acá obtuvimos 2. Entonces tengo 2, 4, 6, 11. Tengo 11 notas y acá tengo 6. La nota 6 es la que mayor veces se repitió, tiene la frecuencia más alta, por lo tanto la moda es 6. Es el dato que más se repitió. Eso es todo. ¿Ya? Lo pueden ver así, en una tabla, o simplemente lo podemos ver con datos desordenados. Con el ejemplo de las mismas notas. Tengo nota 4, nota 3, nota 6, nota 2, nota 5, nota 4, nota 3, nota 7, nota 6 y 5, nota 4, nota 3, nota 4, nota 4 y nota 5, por ejemplo. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos. 14 datos. La moda es el dato que más veces se repitió. Fíjense, 4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es el dato que más se repite. Por lo tanto, la moda de esta muestra es 40. Listo. Eso es todo. Esa es toda la ciencia de la moda. No hay ninguno que se repita la misma cantidad de veces, así que la moda es una sola. Si se repiten 2, la misma cantidad de veces, se llama bimodal. Si se repiten 3, se llama trimodal. Ahora, si no se repite ninguno, es decir, todos tienen la misma frecuencia, por ejemplo, que todas las notas las haya obtenido solo una vez, esa muestra se llama amodal. Amodal significa sin moda. ¿Ya? Puede pasar que me saqué una nota, me saqué 5 notas, tuve un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Ninguna se repite más de una vez. Entonces es una nota que no tiene modas. ¿Ya? Se habla de una muestra amodal. Bien, por último, tenemos la mediana. Y bastante parecido a la moda, la mediana, lo dice su nombre, es el dato que está en el medio. Pero hay que tener un ojo, porque si se fijaron en el ejemplo anterior, yo los datos los anoté todos desordenados. ¿Ya? Ahí tengo 6 datos. Voy a hacer un primer caso. La mediana es el dato que está justo en el medio, pero cuando yo ordeno los datos de manera ascendente, es decir, del menor al mayor. Entonces yo voy a ordenar primero estos datos acá. Tengo 30, 40, 50, 60, 70 y 70. Entonces tengo que buscar el dato que está justo en el medio. Ahora que ya los ordené, y busco el dato que está en el medio, y esa es la mediana. ¿Ya? Esa es la mediana. Bien, ¿cómo se busca? Bueno, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mitad de 6 es 3. Pero fíjense que no está en el medio porque quedan 2 a un lado y quedan 3 al otro lado. Entonces, una manera de resolver estos casos, cuando la cantidad de datos es par, aquí, datos par, o sea, tengo 6 datos, van a haber dos numeritos que estén en el medio. Tomo los dos numeritos que están en el medio, que sobren 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Entonces, esos dos van a ser la media, la mediana, perdón. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, de una manera más sencilla, tomamos los dos valores, los sumamos y los vamos a dividir por 2. ¿Por qué? Porque son dos notas las que estoy tomando. Y eso me va a dar un promedio. Entonces, esta es la mediana y se denomina por ME. La mediana, la mediana es el valor que está justo en el centro, en el medio. Eh, para los datos, cuando tengo una cantidad de datos par, por ejemplo 4, 2, 6, 10, siempre que tenga datos par, voy a tener dos datos en el medio. Tomo esos dos y hago un promedio entre ellos dos. O sea, los sumo y los divido por 2. Y así obtengo el valor exacto de la mediana. ¿Ya? Esa es la mediana. Pero cuando yo tengo datos impar,
Cuando mis datos son impar, 3, 5, 7, va a quedar solo un dato en el medio, solo uno. Entonces, agreguémosle acá otro, por ejemplo, 4. Ya. Si ahora ordenamos, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Si cuento 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí tengo el dato del medio. Entonces esta es la mediana. Y ahí no tengo que hacer ningún promedio ni nada. Esa es la mediana. Eso es, muchachos. Finalmente, cuando yo tengo los datos acá en una tabla, y si yo los tengo en una tabla de frecuencias, voy a tener que agregar una columna nueva. Estamos pensando en las notas. Frecuencia absoluta. Por ejemplo, tuve 4, tuve 5 y tuve 7. 12, 16. Para buscar la mediana en una tabla de frecuencias, que tenemos la variable, en este caso son las notas, 3, 5 y 7, y vamos a cambiar las notas, vamos a ponerle 5, 6 y 7, aunque da lo mismo, ¿ya? Me saqué 4 notas 5, 5 notas 6 y 7 notas 7. Esa es la frecuencia absoluta y tengo en total 16 notas. Ahora, para buscar la mediana, se agrega una nueva columna que se llama frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Y esta es acumulada porque la primera corresponde a la misma de acá. Y se llama acumulada porque la segunda corresponde a la suma de los dos datos de la frecuencia absoluta. 4 más 5 me da 9. Y la tercera corresponde a la suma de los 3. ¿Ya? Por eso se llama acumulado, o sea, se van sumando uno tras otro. Obviamente que al primero le sumo al anterior, que no es ninguno, que entonces sigue siendo igual. En cambio la segunda es el segundo valor más el primero, me da 9. La tercera es el tercer valor más los otros dos. ¿Ya? Entonces agrego esa columna y ahora digo, voy a buscar la mitad de los datos. Como en este caso son 16, voy a buscar la mitad, que son 8. El valor que tenga este numerito, 8 en este caso, que es la mitad de estos datos. Vamos a buscar aquí la mitad de los datos. Ese valor voy a buscarlo acá. Este valorcito lo voy a buscar en la columna que yo acabo de agregar. En esta acá. Si no está específicamente el 8, que es el dato que yo quiero buscar, busco el que es mayor, inmediatamente mayor. Ya no es el más grande de todos, sino que el que sigue más cercano después del 8. Por ejemplo, en este caso me da 8, pero acá está el 4 y después viene el 9. Entonces el mayor más cercano al 8 es el 9. Por lo tanto, como es el 9, el valor de la mediana corresponde a este dato de acá, el que está en esta filita aquí. Entonces, como la mediana es la variable va a ser esta de acá. Entonces la mediana es 6. ¿Ya? La mediana es 6. ¿Sí? Entonces divido primero, frecuencia acumulada, agrego esa columna. Voy sumando uno tras otro la frecuencia absoluta. La primera es la misma, la segunda es la suma de esos dos, la tercera es la suma de los tres y así. La cuarta sería la suma de los 4, los 5, suma de 5 y así. Tomo el total de datos, que es 16 en este caso, lo divido por 2, o sea, busco la mitad, ¿cierto? Lo parto en dos trozos iguales, me da 8. Si no está el 8 específicamente acá, el que viene mayor a 8 es inmediatamente el valor asociado con esa variable, entonces la variable es la mediana. Bien, muchachos, eso es por el momento, así que espero que no les hayan quedado mayores dudas. La guía de ejercicio solamente contiene problemas referentes a esto mismo, ¿ya? Cualquier consulta o duda que tengan, por favor envíenla lo antes posible. Que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima unidad. Hasta pronto.